les agradezco a todos también los que se interesaron en participar en esta ponencia, en este taller. La idea principal que tiene un poco este espacio es que podamos revisar algunas estrategias de dinamización sociocomunitaria y en específico poder situar estas estrategias de dinamización sociocomunitaria en este contexto de pandemia, ¿no? Que finalmente nos ha obligado también a todos y nos ha llevado a buscar nuevas estrategias desde lo social para poder hacer frente, por un lado, al aislamiento, a las medidas que ha provocado este contexto de pandemia, y cómo podemos pensar una intervención social con sentido comunitario en un contexto tan adverso como de una crisis sanitaria. Me presento también, para aquellos que no me conocen, mi nombre es María José Labra, soy trabajadora social de profesión, cursé un magíster en participación y políticas locales en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde pude conocer muy de cerca las estrategias de participación comunitaria y cómo se dinamizan los territorios a partir de los servicios públicos e institucionales que existen, no solo en España, sino que en Europa, donde hay una mirada muy distinta probablemente a lo que tenemos, o lo que teníamos en Chile hace algunos años respecto a la participación comunitaria. Fue una experiencia súper interesante, estuve un año trabajando en una municipalidad en España, en un programa que se llama Fiestas Mayores, en donde cada territorio organiza la fiesta de su barrio, y es un proceso participativo súper interesante. De ahí estuve trabajando en la asociación, en la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, de Juntas de Vecinos de Barcelona, y llevo también 8 años trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en la unidad de diseño de programas sociales, donde me toca hacer el diseño metodológico de los programas del subsistema de seguridad y oportunidades dirigidas a infancia. Así que mi trayectoria profesional ha estado súper cruzada también por esta lógica del trabajo comunitario. También soy directora de una ONG que se llama Recreando Comunidad, donde también desarrollamos mucho trabajo a nivel sociocomunitario. Y bueno, la idea hoy día es poder compartir algunos conceptos, ideas, experiencias que quizás les pueden servir a ustedes y alimentarlos también en sus propias prácticas. No sé, Paola, si puedes pasar la primera lámina. Y me gustaría partir un poco mirando cuáles serían estos conceptos básicos, ¿no? O estas ideas para partir, pensando una estrategia de dinamización comunitaria en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, lo primero que me parece interesante que podamos mirar es el concepto de comunidad y cómo entendemos la comunidad, porque resulta ser súper relevante desde donde se para uno como trabajador social o como profesional del área social, o como dinamizador de un espacio sociocomunitario, cómo entiende teórica y conceptualmente el concepto de comunidad, ¿no? Y qué impacto tiene la comunidad en la vida de las personas, ¿no? Sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de un barrio, cómo lo que ocurre en la comunidad también transforma finalmente la vida de las personas. Entonces podríamos decir que una comunidad es un grupo constante, en constante transformación y evolución, que genera interrelaciones, que estas interrelaciones en el espacio comunitario tienen un sentido porque permiten generar pertinencia e identidad social. La comunidad también permite que los integrantes de este espacio comunitario tengan conciencia de sí como grupo social, que se fortalezcan comunidad y como potencialidad social finalmente. Y si uno busca como definiciones teóricas, podría encontrar que el concepto de comunidad se puede entender bajo 3 lógicas o 3 acepciones. El primero como un lugar, y nosotros cuando
identificamos o trabajamos en un contexto comunitario, nos ubicamos geográficamente en un espacio que tiene una ubicación territorial, que tiene características, que tiene un entorno físico. Podríamos decir que la comunidad también es un conjunto de personas, porque podríamos incluso determinar ciertas características sociales que presentan los habitantes o las personas que conviven en un espacio comunitario. También podríamos definir la comunidad como un sistema social, porque permite la interacción de las personas y la generación de pautas de interacción y también de redes sociales. Y qué importantes son las redes sociales también en el contexto comunitario, ¿no? Como el concepto de red social también permite robustecer el trabajo a nivel comunitario y las relaciones que se dan entre las personas que viven en una comunidad. Y también podríamos decir otras dos grandes maneras de describir la comunidad, que una sería como un lugar geográfico, circunscrito a un espacio territorial que podría ser el barrio, ¿no? Con un grupo de relaciones y recursos, y también en el sentido de la comunidad, ¿no? Que serían como estas dos grandes acepciones con las cuales podríamos describir el concepto de comunidad. Pero en la comunidad, además de ser un espacio territorial, además de ser un espacio que lo podemos situar dentro de un territorio, también la comunidad es el lugar donde se vive la vida cotidiana de las personas, ¿no? Donde se comparte una historia, donde se desarrolla la experiencia mutua, donde hay símbolos comunes, donde hay experiencias de vida que construyen el sentido de la comunidad, ya que nos permiten a las personas en general sentirnos integrados en experiencias cotidianas, siendo reconocidos como parte o como miembros de una comunidad, ¿no? Y desde esa lógica, podríamos decir también que la comunidad es la base social y psicológica del individuo. Como hay espacios de socialización reconocidos como la escuela, como la familia, el contexto comunitario también permite ese proceso de socialización, de encuentro con un otro, y se constituye finalmente en esa base social y psicológica del individuo. ¿Y cómo enlazamos este concepto de comunidad con el concepto también de la participación, ¿no? Porque la dinamización sociocomunitaria tiene mucho que ver con entender qué hablamos cuando hablamos de comunidad, pero también cómo entendemos la participación, ¿no? Hay varias definiciones de participación, está la participación social, la participación política, pero básicamente cuando uno se refiere al concepto de participación, hace referencia a aquellas iniciativas sociales en donde las personas finalmente toman parte consciente de un espacio, posicionándose en un grupo para llevar a cabo determinadas acciones o causas que dependen para su realización del manejo de estructuras sociales, ¿no? La participación nos lleva a poder entender, a comprender, a manejar información respecto a cómo se organiza la estructura social y cómo nosotros como ciudadanos podemos incidir en que esas estructuras sociales cambien, se modifiquen, muten, ¿no? Y mucho de lo que ocurrió en el último tiempo en Chile, desde el estallido social en adelante, tiene que ver con cómo se demuestra esa fuerza de la participación a nivel individual, pero que encuentra también su camino en un otro, ¿no? Cómo nos encontramos en una demanda social y participamos desde diferentes frentes buscando que esa situación cambie. Por tanto, la participación se entiende también como una posibilidad de configurar nuevos espacios sociales, de generar cambios en la estructura social, y también como la posibilidad de incluir a otros actores sociales en los movimientos sociales, que es una de las consecuencias naturales y lógicas de la participación, ¿no? Como también los movimientos sociales se nutren de este espacio participativo, como también ponen en la agenda social ciertas temáticas que obligan a la institucionalidad, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a tomar ciertas acciones en pos de esa participación y de esos cambios. Y también la participación implica el involucramiento activo de los ciudadanos en aquellos procesos
de toma de decisiones públicas que tienen finalmente una repercusión en la vida de las personas, ¿no? En nuestro país, en Chile, tenemos una normativa de participación, la ley de participación, hay también un reconocimiento legal con la entrada en vigencia de la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que lo que hace es incorporar en nuestra legislación desde la lógica que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en las políticas, planes, programas y acciones que este mismo promueve. Entonces, básicamente tenemos dos escenarios. Uno, el que se da el concepto de la participación, entendía la participación social como aquellas instancias sociales en que las personas toman parte consciente de alguna acción, ¿no? Se involucran con el espacio, tomando una posición, generando, desarrollando ciertas acciones. Y también tenemos otra variante de la participación que dice relación con esta participación más política, que busca hacer un cambio, ¿no? En las estructuras sociales y en cómo funciona hoy día la institucionalidad. Y desde ahí hay distintas acciones que se pueden desarrollar y que se vienen desarrollando con mucha fuerza también en los territorios y que apuntan hacia este objetivo, este gran objetivo que tiene también la participación y que dice relación con el derecho de las personas a participar y a hacerse cargo y tomar parte en las decisiones que tienen que ver con su bienestar y con su calidad de vida. Y como tercer concepto, un poco como para hacer esta triada de conceptos que tienen mucha relación con la dinamización sociocomunitaria, está también qué entendemos nosotros, o los que trabajamos en el territorio, o los profesionales del área social, o quienes nos vinculamos, ¿no? Con trabajo a nivel comunitario, el cómo entendemos el concepto de dinamización comunitaria, ¿no? Cómo lo entendemos también desde nuestra propia idea de comunidad, de nuestra propia idea de participación. Y básicamente cuando uno habla de dinamización, implica varios conceptos. Uno de esos es mover, otro tiene que ver con animar, otro tiene que ver con dar vida, ¿no? Dinamizar un espacio tiene que ver con mover de un estado a otro algo que pareciera que está estático, ¿no? La dinamización comunitaria, entonces, vendría a ser, o podríamos definirla como aquellas instancias, actividades o estrategias que buscan y promueven la participación de la población y animar finalmente a que la población participe en estas instancias. ¿Qué elementos son importantes entonces para entender o para llevar a cabo la participación de las personas? Primero, entender por qué se interesan en participar y cuáles serían las formas más idóneas para orientar esa participación, ¿no? La dinamización comunitaria tiene mucho que ver con el diseño de estrategias que se adecúen a los contextos, tanto locales, territoriales, como etarios, y que nos permitan de alguna manera acercarnos a ese sentir que existe en las personas de querer participar, de querer organizarse, de querer hacer cambios en pos de su propia comunidad. Por eso es súper relevante cuando uno piensa en contextos de dinamización sociocomunitaria, es que quienes van a participar de estos espacios se sientan protagonistas también del curso que tomen las acciones que vamos desarrollando. Y por tanto, será fundamental en ese sentido programar distintos tipos de actividades y que estas actividades también se vayan adaptando a los grupos y contextos a los cuales van dirigidos, ¿no? Cuando hablamos de dinamización sociocomunitaria, hablamos de dinamizadores sociocomunitarios, ¿no? Que básicamente puede ser un profesional del área social, un estudiante en práctica, cualquier persona que esté inserta en el espacio territorial y comunitario y que busque en animar a la población a participar basado en un diagnóstico que permita hacer un reconocimiento finalmente de cuáles son las necesidades y potencialidades de ese espacio territorial con el cual vamos a trabajar.
¿Y cómo se cruza esto, finalmente, estos tres conceptos, con el contexto actual, ¿no? Porque una de las premisas que uno consideraba o tenía al momento de desarrollar procesos de participación o de intervención sociocomunitaria tenían que ver con la presencia en el territorio, cómo nos desplegábamos en el territorio, cómo hacíamos un diagnóstico participativo en donde reconocíamos las necesidades de los territorios para luego diseñar los procesos de dinamización. Hoy día, con la llegada de la pandemia, eso de alguna manera tomó un curso distinto. Durante mucho tiempo estuvo restringida la acción directa en las comunidades, y por ello tuvimos que buscar alternativas para que esta participación, que era tan necesaria, porque estábamos en un contexto también social muy complejo, pudiese seguir teniendo sentido, pero buscándole también como la vuelta, ¿no? Cómo hacer esta dinamización sociocomunitaria, cómo promover la participación hoy día desde un contexto de pandemia, y desde un contexto que no nos permitía acercarnos en el cara a cara. Y ahí, bueno, llegamos a esto de analizar entonces cómo podríamos hacer procesos de dinamización sociocomunitaria en contextos de pandemia o en contextos adversos en general, ¿no? En donde quizá las herramientas más comunes que uno utilizaría para desarrollar un proceso de participación no están tan a la mano, ¿no? Y cómo también las diferencias de lo que ocurre a partir del surgimiento de la pandemia, ¿no? Cómo se fue reestructurando también las lógicas de intervención social, las lógicas en cómo los programas sociales estaban desplegándose en los territorios, cómo el teletrabajo y estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Las nuevas tecnologías se fueron tomando también los espacios y fueron reemplazando esta intervención más directa, más cara a cara. Y ahí algunos elementos de contexto que yo creo que son importantes como mirar para poder llegar a comprender cómo entonces dinamizamos espacios sociocomunitarios en un contexto de pandemia. Si puedes pasar, Paola, la siguiente. Entonces, dentro de eso tenemos algunos elementos que a mí me parece importante poder mirar. Lo primero es que cómo los medios de comunicación también han reaccionado a la pandemia y cómo han tenido un tratamiento de la información respecto a la pandemia de manera diferenciada, ¿no? Y ahí me parecía a mí súper relevante dos situaciones como a nivel mundial que muestran como dos matices distintos de abordaje de la misma pandemia, ¿no? Lo que pasa en Corea del Sur y lo que pasa en Estados Unidos, que vivieron el mismo día la aparición del primer caso de coronavirus, donde vemos que en Corea del Sur se puso a disposición de las personas todo el sistema de salud para poder diagnosticar tempranamente la presencia del COVID, sobre todo en las zonas más críticas del país, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde sabemos que hay un aseguramiento limitado, un acceso muy limitado a las prestaciones de salud, básicamente un sistema privado de salud, dictando medidas muy tímidas para proteger la salud de las personas y más que nada posicionándose desde un rol de protección de la economía, ¿no? Convirtiéndose entonces Estados Unidos en el primer país más afectado con el mayor número de casos de COVID en el mundo. ¿Qué ha obligado también a este contexto de pandemia? Que todos los países en alguna medida han tenido que activar sus servicios de protección social, principalmente en Europa, en donde hemos visto que había una gran cobertura a todos los sectores más vulnerables, con un sistema mucho más robusto de prestaciones sociales para hacer cara a los efectos de la pandemia. Tenemos ejemplos también, como el caso de El Salvador, que ha asumido estrategias muy centradas en potenciar la economía de las familias, muchas veces, y muchas de estas medidas a costa de los intereses de los empresarios, por ejemplo. Pero en general en Latinoamérica, lo que se ha desarrollado son la combinación de medidas donde destacan, por un lado, los programas de ayuda social,
los mecanismos compensatorios para aliviar la situación económica que viven las personas, y dentro de eso se ha ocupado las transferencias monetarias, los bonos, los préstamos sociales como una forma de paliar la situación económica y social que ha ido provocando la misma pandemia. De ahí podemos, y se abre una discusión bien amplia también de si estas medidas realmente han sido efectivas para contrarrestar los efectos de la pandemia. A mí me toca verlo de más cerca porque trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, y cómo esto también internamente ha generado mucha discusión de si son las medidas más efectivas también para poder enfrentar contextos de crisis, si bien es importante todo lo que tiene que ver con la ayuda económica, cómo también el Estado se hace parte de esta mirada más territorial, y cómo se acerca con esta ayuda social a la comunidad, haciéndola partícipe también de las medidas que se toman. Hemos estado muy al debe en ese sentido respecto a acciones desde el Estado que permitan a la ciudadanía también participar. Pero tenemos ese escenario, ¿no? Como respuesta también a los efectos de la pandemia. Y este escenario también ha puesto en jaque, de alguna forma, el rol formador y educador que tenemos los profesionales del área social, ¿no? Y cómo este contexto de pandemia finalmente también nos sitúa y nos pone y nos obliga a pensar nuestras praxis profesionales, ¿no? Cómo este contexto también de pandemia impensado hace algunos años atrás afecta no solo la convivencia de las comunidades, ¿no? Por todas las medidas restrictivas que tuvo como consecuencia el toque de queda, las restricciones a la movilidad, la imposibilidad de poder reunirse en el espacio público, el de convivir con otros, de ocupar los espacios públicos, ¿no? Y pareciera que también en nuestro país se fueron dando como dos caras de una misma pandemia, los que podían efectivamente hacer el confinamiento porque de alguna forma tenían asegurado un trabajo, porque pudieron seguir funcionando a través del teletrabajo, y otro gran número súper importante de la población que quedó sin posibilidades de trabajar, sin posibilidades de poder hacer un confinamiento efectivo, porque las condiciones de las viviendas muchas veces no lo permitían, porque las condiciones del territorio tampoco lo permitían, y cómo eso también fue estructurando de alguna medida el funcionamiento social, y cómo las personas respondíamos también a estos efectos de la pandemia. Y eso también nos lleva a pensar como en estos imaginarios del progreso, ¿no? Cómo nos imaginamos que tiene que avanzar socialmente el conjunto de la sociedad, cómo debiese ser el funcionamiento social de aquí en adelante, y cómo entramos en un proceso de profunda transformación y reformulación de las estructuras sociales. Entendemos hoy día que la política social o la acción del Estado no puede estar solo centrada en la persecución del desarrollo económico, como ocurrió durante gran parte del siglo XX, sino que más bien cómo comprendemos el desarrollo, los procesos económicos, los procesos ecológicos, los procesos sociales, los procesos políticos territoriales, desde una nueva perspectiva, ¿no? Que nos sitúa también en la posibilidad de entrar en estados de crisis, no solo producto de la pandemia, sino por toda la situación social que se venía viviendo en Chile, a partir, que tiene su punta de iceberg con el estallido social, pero que es una cuestión que se viene acumulando durante el tiempo y que no tenía una respuesta desde la institucionalidad. Y es ahí donde, a mi juicio, entra, ¿no?, este rol clave de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias de la salud, que hoy día cumplen un rol prioritario en la construcción de claves para repensar estas nuevas posibilidades de organizar la vida, ¿no? Y me parece que, y es súper importante entender desde ahí, que una de estas claves posibles es la reconstrucción de lo comunitario. Hoy día pareciera ser que todo nos apunta
a que el trabajo que tenemos que desarrollar para reconstruir las bases sociales está en la organización de la comunidad, en la participación social de la comunidad, en que el quehacer de los profesionales del área social debiese centrarse no solo en la promoción del desarrollo, tal y cual lo conocimos hasta hoy día, bajo una lógica o una estructura de un sistema capitalista, sino también el cómo este proceso de crisis, de transformación social, nos permite hacer una contribución a la visibilización y el diseño de nuevas formas de desarrollo, que pongan en el centro a la persona, que pongan en el centro al espacio comunitario, que también recojan los cambios tecnológicos que hoy día existen, esos insumos tecnológicos y propiamente pedagógicos que nos ponen en un nuevo escenario, ¿sí? de una realidad virtual que adquiere mayor preponderancia, y cómo eso lo vamos combinando también con la revisión de nuestros propios enfoques y contenidos, de cómo estamos realizando nuestra propia intervención social, ¿no? Me parece que hoy día más que nunca la invitación a reencontrarse con la comunidad, a recorrer el espacio comunitario, a volver a encontrarnos con los vecinos, a poder conversar de lo que nos está pasando, tiene mucho que ver con poder identificar o diseñar estas nuevas estrategias para un desarrollo que sea más sustentable, más sostenible, y que incorpore en esa lógica elementos sociales, políticos y territoriales que hasta hoy día no estaban o carecían de presencia, ¿no? En la intervención. Desde ahí también hay otra clave de la cual nos sitúa este contexto de pandemia, y que tiene que ver con el poder enriquecer entonces la intervención social con una reflexión que surja desde la práctica, desde la observación de lo que acontece en el entorno comunitario, de aquellas problemáticas que nos afectan como sujetos, pero que a su vez también implica la decisión, ¿no? El poder decidir el cómo nos involucramos en estos procesos, cómo intervenimos hoy día estos problemas complejos, cuáles son las competencias disciplinarias que necesitamos tener, cuáles son esta mirada multidisciplinaria que necesitamos también desarrollar para poder entender los nuevos contextos en los cuales nos estamos moviendo, la formación transdisciplinar, la mirada intercultural que hoy día parece ser tan importante también por todos los cambios que ha habido en la estructura social respecto a que nos hemos convertido en un país receptor de migración, por ejemplo, y cómo eso también ha ido marcando nuevas pautas en la construcción de lo social y lo comunitario. ¿Cómo entonces logramos de alguna manera encauzar toda esta gran cantidad de situaciones que están ocurriendo hoy día en los territorios, que son diversas, que tienen distintas aristas, y que muchas veces la intervención profesional a nivel comunitario es la que está más escondida, ¿no? Es la que menos se ve, es la que es más a pulso, es la que tiene horarios distintos al resto de los trabajos, y por tanto me parece que es importante también que podamos revisar en este contexto actual cuáles serían esas claves para poder ir mirando cómo desarrollar estos procesos también de dinamización sociocomunitaria. Desde el ámbito de la práctica social se han venido también desarrollando algunas intervenciones a nivel social, a nivel local, que tienen que ver, y considerando sobre todo este contexto de pandemia, ciertas temáticas que pareciera ser que son importantes a desarrollar o a tener en cuenta en cualquier intervención que uno piense en un espacio comunitario, ¿no? Lo primero dice relación con la información y prevención, ¿no? Estamos situados en un contexto de una crisis sanitaria. Una de las cosas que más nos ha tocado hacer, probablemente a todas las personas que nos desempeñamos en el área social, dice relación con la información, con la entrega de información, y con la prevención, ¿no? El cómo las medidas de seguridad, el cómo cuidarse, el autocuidado, el cómo integramos eso a la lógica de vida personal, pero también familiar y comunitaria.
cómo prevenir los contagios, por ejemplo, información preventiva sobre la pandemia, cuidados a tener en cuenta. Lo que hemos visto en general es que esta información se ha elaborado primero por una vía institucional que tiene que ver con todo lo que ha hecho probablemente el gobierno respecto a poder informar a la comunidad sobre cómo sobrellevar de mejor manera los efectos de la pandemia, con información estructurada, muchas veces alineada, entregada de manera pública, dirigida a poblaciones delimitadas, etc. Y también tenemos todo lo que se ha hecho a nivel territorial, con acciones básicamente desarrolladas por las instituciones que están presentes en los territorios y que también han venido desarrollando acciones preventivas de cuidado. Ahí ha tenido un rol muy importante los servicios de salud, como el CEFAM, los SECOF, se han constituido en espacios en donde también la gente no solo va por una prestación de salud, sino que también va porque es un espacio en donde recibe orientación, donde recibe información, donde puede conversar con un otro respecto a lo que le está pasando, donde puede recibir también una orientación más preventiva respecto a cómo poder sobrellevar los efectos de la pandemia en su vida social y comunitaria. Pero también sabemos que esto muchas veces se ha dado con pocos recursos y con limitadas medidas de protección para los profesionales del área social que están desarrollando estas acciones. Otro segundo gran ámbito también que nos ha obligado un poco a mirar este contexto de pandemia tiene que ver con la asistencia material a población en situación de vulnerabilidad. Y probablemente a muchos de ustedes, de los que me están escuchando, y a mí personalmente nos tocó en algún momento apoyar la entrega de cajas de mercadería, la realización de la encuesta de vulnerabilidad social, la entrega de algún insumo, ¿no?, a través de los municipios a las personas. Se han activado desde las instituciones públicas principalmente diversas medidas en donde los profesionales del área social han debido también participar en la implementación de un sistema de ayuda directa a las familias a través de la asistencia domiciliaria, beneficios económicos, beneficios materiales, todo lo que ha tenido que ver con el paquete de beneficios sociales, desde los bonos hasta los préstamos, hasta la actualización del registro social de hogares, por ejemplo, y el cómo nos dimos cuenta que había un grueso de la población muy importante que no conocía y que no tenía ningún acercamiento con el instrumento del registro social de hogares. El cómo también la brecha digital se puso como un obstáculo para que las personas pudieran fácilmente acceder a los trámites o al poder hacer su registro familiar, porque se suponía que todos tenían acceso a Internet, y nos fuimos dando cuenta también en este contexto que no toda el acceso al Internet no es tan masivo como creíamos, que hay una alta deserción escolar porque muchos de los niños no tenían ningún insumo digital para poder conectarse a sus clases online, y cómo eso también nos ha puesto, y cómo ha recrudecido también ciertas situaciones de pobreza. O sea, hoy día, según la última encuesta CACEN, tenemos casi un poquito más de 2 millones de personas en situación de pobreza. Y eso también nos obliga a remirar, ¿no? A remirar cómo se hace esta asistencia a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cómo salimos de esta lógica de lo meramente asistencial y avanzamos hacia una lógica que propicie la participación, el empoderamiento, la dinamización comunitaria, ¿no? Pero básicamente hemos estado un poco durante este periodo girando en estos dos ámbitos. Como les decía, también reconocer la labor que se viene desarrollando a través de los servicios de salud, me parece que eso ha sido muy, muy relevante, intensificando su atención en relación con la demanda de casos. Si bien la mayoría de los programas sociales y de salud en algún momento tuvo que suspender, por ejemplo, las visitas domiciliarias, el acompañamiento psicosocial directo o las actividades en el espacio comunitario,
todos los programas han debido de alguna manera seguir trabajando con algunas personas y familias que requerían, aún no obstante las medidas de confinamiento impuestas, requerían de una asistencia directa, ¿no? Casos críticos que se venían, que se han ido desarrollando también, y cómo esto también pone en jaque los insumos y los recursos con los que trabajan los profesionales del área social también, ¿no? Porque cuando uno piensa, incluso cuando nosotros pensamos en dinamizar los espacios sociocomunitarios, pareciera ser que el recurso que necesitamos es el dinamizador, el profesional, que las personas participen, pero también los procesos comunitarios requieren recursos, requieren tiempo, requieren presupuesto, y es importante entender que desde la lógica de la planificación de la política social, el elemento sociocomunitario debiese ser un elemento tan importante como lo es el acompañamiento psicosocial o como lo es también el acompañamiento sociolaboral. La experiencia de intervención en el espacio sociocomunitario también nos brinda una potencialidad y un recurso que nos ayuda a contrarrestar de alguna manera desde una lógica más solidaria que se da en las comunidades los efectos de la pandemia. Y ahí podemos identificar actividades que han surgido por iniciativa propia de los mismos vecinos, como son las ollas comunes, los servicios de asistencia y cuidado, diversas actividades vinculadas con talleres o espacios de participación que surgen desde los mismos vecinos también, con el fin de poder contrarrestar de alguna manera estos mismos efectos de la pandemia y de la misma intervención, ¿no? Otro elemento también que parece importante considerar en este contexto dice relación con cómo al momento de pensar una intervención en el espacio sociocomunitario debemos considerar también la elaboración de propuestas y protocolos operativos para enfrentar desde ahí los efectos de la pandemia, ¿no? Y probablemente la mayoría de los profesionales del área social o los programas que se vinculan con la intervención social han debido desarrollar materiales, propuestas, protocolos para desarrollar intervenciones sociales en contextos de pandemia, porque probablemente fue un escenario que nos tomó a todos muy de sorpresa. Nadie estaba preparado para pensar probablemente una intervención en un contexto tan adverso. Y rápidamente los profesionales nos tuvimos que ir situando en estos nuevos escenarios y poder ir levantando ciertas respuestas, propuestas, protocolos para poder seguir desarrollando nuestra acción social, comunitaria, sin desconocer que estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Y otro elemento que también me parece súper importante mirar es cómo hacemos incidencia pública y cómo utilizamos los medios de comunicación también para poder trabajar estos elementos tan claves como son la participación, la comunidad, la dinamización sociocomunitaria, ¿no? Cómo podemos influir a partir de ese trabajo que se da en este espacio territorial en el diseño de políticas públicas más acordes, cómo levantamos propuestas desde los mismos territorios, cómo muchos de los profesionales se han movilizado hoy día para escribir artículos, para diseñar propuestas, para realizar, para levantar espacios a partir de la utilización de herramientas digitales, para desarrollar iniciativas en el ámbito de la participación, y cómo eso también nos ha posibilitado enfrentar de mejor manera los mismos efectos de la pandemia. Si podéis pasar, Paola, a la siguiente. ¿Qué otro elemento también veíamos que uno tiene que ver con la elaboración de propuestas y protocolos operativos para enfrentar la pandemia, la incidencia pública y la comunicación, la educación y la docencia? Me parece que es otro elemento súper importante, y no entendido solo la educación y la docencia desde el contexto institucional, sino que como hoy día también toma gran fuerza todas estas prácticas de educación popular, de modalidades educativas alternativas al contexto institucional,
ha golpeado muy fuertemente, creo, también a las familias, y sobre todo y particularmente a los niños, niñas y adolescentes, la suspensión de las clases, y cómo eso ha obligado también a reestructurar las dinámicas familiares, las dinámicas comunitarias, el cómo compartir un mismo espacio social que antes a lo mejor no se compartía, no se utilizaba de la misma manera. Cómo hoy día todo se ha virtualizado también para poder seguir tanto con las clases, como no solo a nivel escolar, sino que también a nivel universitario. Y cómo también nosotros como profesionales del área social que estamos en pos de dinamizar espacios de participación, recogemos esto, ¿no? Recogemos la virtualización como una posibilidad también de poder desarrollar nuevos espacios de interacción con las comunidades. Cómo nos valemos de estas diversas estrategias de educación para no abandonar probablemente nuestro rol educativo, que también es súper relevante, y cómo también transformamos nuestras prácticas para que puedan llegar a todos, para que sean pertinentes, para que el tema de la alfabetización digital, que ha retomado tanta fuerza hoy día, porque también nos damos cuenta, como un poco la reflexión que les decía antes, que pareciera ser que el Internet estaba muy masificado y hoy día nos damos cuenta que no, que hay localidades, hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a una conexión de Internet, a un computador de calidad, a un celular, y por ende queda limitado de las posibilidades también de participar en un contexto de pandemia. Entonces, ¿cómo tomando eso podemos utilizar al servicio de la intervención social también el manejo de las herramientas tecnológicas, y cómo eso también nos posibilita conectarnos quizás desde otro espacio con las mismas comunidades? Y ahí me parece que una pregunta que viene como de cajón entonces es preguntarnos a nosotros mismos si lo que hoy día estamos haciendo es suficiente, es pertinente y es consistente a nuestras competencias profesionales y a lo que efectivamente podemos desarrollar en el espacio territorial. Sin duda que la pandemia nos ha puesto en una coyuntura que es muy difícil, obligando no solo a los profesionales del área social, sino que a los profesionales de las diversas áreas, a revisar la vigencia del aporte, la especificidad del aporte, la complementariedad profesional, el cómo damos una respuesta interdisciplinaria a las necesidades que hoy día surgen también desde las comunidades. También se pone en jaque nuestro propio nivel de manejo tecnológico, porque para muchos también probablemente fue todo un mundo descubrir que existían herramientas digitales, que podíamos hacer talleres por Zoom, que podíamos continuar con la intervención a través de un Meet. Entonces, cómo también nosotros hacemos y cómo nos vamos analizando también, vamos evaluando nuestras propias competencias profesionales, cómo nos vamos nutriendo también de este nuevo contexto para adquirir nuevas habilidades profesionales, y cómo también vamos desarrollando como profesionales del área social una postura crítica, una postura ética y una postura política frente a los acontecimientos a los cuales nos vemos, no solo nosotros involucrados, sino que en las comunidades con las cuales trabajamos. Y eso nos sitúa también a mirar que hoy día la mayoría de las respuestas que se han dado desde el gobierno solo responden probablemente a satisfacer ciertas necesidades más bien inmediatas en términos económicos, pero no ha existido a nivel institucional probablemente una reflexión respecto a cómo este nuevo contexto impone cambios en la esfera de lo social, de lo comunitario, no solo mirándolo desde el impacto en la situación de salud, sino que también desde el impacto en el acceso, por ejemplo, a los derechos sociales, a la participación y a la vida en comunidad, ¿no? Porque las restricciones de la pandemia no solo restringieron la movilidad, sino que restringieron nuestros derechos también a organizarnos y participar en alguna medida. Entonces, ¿cómo en ese contexto hoy día
podemos situar una intervención que sea pertinente, que sea coherente y que haga sentido también a las personas que están vivenciando esas problemáticas en las comunidades. Y bueno, desde ahí, como yo les decía, cualquier proceso entonces de dinamización sociocomunitaria debiese tener a la base o debiese considerar la formulación de regulaciones y la construcción de protocolos, ¿no? Cuando nosotros vamos y pensamos desarrollar ciertas iniciativas en el ámbito de la intervención sociocomunitaria, y pensando también y considerando este contexto de crisis sanitaria y de pandemia, debiésemos considerar siempre la formulación de ciertas regulaciones y protocolos que nos permitan encuadrar el trabajo que vamos a desarrollar con la comunidad. Otro elemento que me parece importante en esa misma lógica tener a la base es que cualquier proceso de dinamización sociocomunitaria va a requerir que se entregue información respecto a lo que se está desarrollando. Primero, que los profesionales que van a desarrollar la dinamización cuenten con la información suficiente, y a eso me refiero no solo con la información en relación al contexto de pandemia, medidas de seguridad, etcétera, sino que con la información suficiente y pertinente respecto a las características de las personas que viven en esa comunidad, a las características del territorio, a las principales problemáticas, ¿no? Y que esa información esté fundamentada. También es importante la capacidad de comunicar esa información de manera oportuna y también adecuada en los distintos grupos sociales, ¿no? Me atoré, perdón. Y bueno, desde ahí también les decía anteriormente, una forma también de comunicar de manera oportuna tiene que ver con que las estrategias o las actividades que nosotros diseñemos al momento de pensar en una intervención o una dinamización sociocomunitaria también consideren las diferencias que hay, por ejemplo, entre grupos sociales, diferencias etarias, trayectorias de vida, lugar del ciclo vital en el cual se encuentran las personas que viven en el espacio comunitario, ¿no? Hay ciertas consideraciones que hay que tener a la base para que las actividades también sean consistentes, sean pertinentes y en verdad hagan sentido a las personas que están participando. La organización y promoción de las mismas actividades, ¿no? Probablemente mientras dure el aislamiento o las medidas de confinamiento, que si bien hoy día se han flexibilizado, todavía muchas de las intervenciones siguen siendo a través del uso de medios virtuales, ¿no? Y cómo también utilizamos esas herramientas o disponemos de esas herramientas, diversas herramientas para mantener la coordinación, facilitar la organización, para entregar información, ¿no? Y cómo podemos acortar las brechas que también estos medios virtuales nos han ido mostrando, ¿no? Cómo también podemos posibilitar el acceso, si hoy día el escenario es virtual, cómo también podemos posibilitar el acceso de las comunidades a ese espacio virtual, para que también se puedan beneficiar de estos procesos de participación, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos una intervención social también que considere todas estas características? Y para eso también necesitamos tener recursos, necesitamos considerar tiempo, necesitamos considerar equipos profesionales, que entiendan también la dinámica del espacio social y comunitario, y por ende no solo abordar desde una mirada asistencial que dice relación con la entrega de información respecto a servicios, bonos, transferencias, sino que también cómo vamos incorporando otras temáticas más profundas referidas a la reflexión respecto a la situación social, a las problemáticas sociales, a la vulneración de derechos, y todo lo que también ha venido ocurriendo en los mismos territorios, como yo les decía, desde el estallido social hasta hoy día, ¿no? Tenemos situaciones de contexto que son muy interesantes de compartir, y a lo mejor son muy importantes de compartir y poder trabajarlas desde el espacio comunitario.
y que hay toda una necesidad también hoy día de las personas de poder desarrollar, poder compartir sus experiencias, poder entrar en una lógica de solidaridad con un otro, ¿no? Y eso probablemente, el tema de las ollas comunes quizás ha sido clave también en eso, de mostrarnos cómo desde la solidaridad de los mismos vecinos encontramos espacios de interacción, de encuentro, desde una lógica social comunitaria, y cómo eso nos abre la posibilidad de abrirnos a otras temáticas también para analizar la convivencia, la calidad de vida, el espacio social, el ocupamiento del espacio público, etc. Y un último eje que me parece súper relevante considerar también cuando estamos desarrollando espacios de dinamización sociocomunitaria es poder de alguna manera dejar por escrito las praxis de lo que hacemos, ¿no? Muchas veces como que esto de lo social es tan rápido, es tan intenso, es tan diverso, que no nos detenemos muchas veces a reflexionar y a pensar o a escribir lo que estamos haciendo, ¿no? O a investigar, a generar evidencia respecto a lo que estamos desarrollando. Cómo también nosotros podemos desde ahí reconocer que esta etapa de crisis sanitaria que también nos ha abierto la posibilidad de repensar la estructura social, de repensar el sistema, de repensar en cómo funcionan las organizaciones sociales, cómo la institucionalidad da respuesta a las demandas de la ciudadanía, y cómo eso tiene un impacto finalmente en el trabajo que uno desarrolla desde la mirada de lo social, y cómo ese impacto también se traduce en un comportamiento, en una respuesta desde las comunidades, ¿no? Desde ahí me parece que es súper importante entonces considerar el poder ir dejando de alguna medida por escrito aquellas prácticas que estamos desarrollando, el poder levantar evidencia, el poder desarrollar investigaciones, y de ahí a mí me surgían algunas preguntas que creo que son súper interesantes como de ponernos a la hora también de pensar estas intervenciones. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el efecto que tiene el aislamiento social de algunas familias? Familias que a lo mejor antes tenían una participación activa en la comunidad y que producto de la pandemia se han visto totalmente aisladas, empobrecidas. ¿Cuál va a ser el impacto social en términos de la convivencia de esas familias? ¿Cuál es el significado que este proceso ha tenido para sus vidas? ¿Qué representaciones sociales se están construyendo en los territorios a partir de la crisis social, de la crisis sanitaria? ¿Cuál es la reacción de las familias? ¿Qué nuevas situaciones se están produciendo? ¿Cuáles son los efectos del contagio? ¿Las consecuencias de la enfermedad? ¿Cómo ha impactado socialmente las medidas que desde el gobierno se han estado tomando también para controlar, entendiendo el control también de la pandemia? Se abren muchos frentes, ¿no? De trabajo y de temáticas que uno pudiese abordar desde estos elementos más sociocomunitarios. Y por tanto creo que hay una de las claves también de esa relación, que nos toca a nosotros hacer como profesionales del área social ante el efecto de las medidas adoptadas y ante el efecto finalmente de la crisis sanitaria y de la pandemia, ¿no? Hoy día muchas de las personas están en un proceso de reconstrucción de sus vidas, de reconstrucción de sus familias, de volver a buscar un empleo, por ejemplo, la aparición de una diversidad de colectivos profesionales comprometidos con estas transformaciones, un contexto social y político en donde hay una asamblea constituyente que está decidiendo un montón de situaciones que van a tener un efecto directo, probablemente en el acceso a ciertos elementos que hoy día eran privados y que se tienen que transformar en derechos sociales. Cómo esto va posibilitando que se aperturen nuevos espacios, y eso va a requerir necesariamente dar respuestas creativas desde la política social para esta diversidad de grupos de la población que son mucho más amplios que aquellos que hoy día la institucionalidad ha priorizado como víctimas, entre comillas, de la pandemia, ¿no?
no solo se exige una respuesta en términos de la política social, sino que tenemos que remirar el sistema de protección social hacia la infancia, tenemos que remirar el cómo hoy día funcionan los servicios públicos, si efectivamente dan una respuesta eficiente para atender las demandas que hoy día la ciudadanía tiene, cómo desarrollamos también una lógica de vida en las comunidades desde un concepto más sustentable y sostenible. La pandemia sin duda nos va a dejar un montón de lecciones que nosotros como profesionales del área social debemos de alguna manera traducir en una lógica de intervención, el cómo también convivimos probablemente y vamos a convivir durante mucho tiempo con el uso, el manejo de las nuevas tecnologías, con el teletrabajo como una forma real y persistente de desarrollar nuestra acción profesional, y cómo hoy día nuestra interacción humana finalmente está asistida por las telecomunicaciones, porque parte de esa intervención tiene mucho que ver con poder efectivamente conectarnos, el poder encontrarnos en ese espacio más virtual, ¿no? Y cómo eso lo traducimos en una respuesta interdisciplinaria que genere resultados, que sea menos burocrática y que sea finalmente más efectiva. Y desde ahí creo que también es importante mirar que ninguno de nosotros, yo creo, que puede desconocer que nos encontramos y que estamos enfrentados a una pandemia y a una crisis social con efectos y probablemente sin precedentes en la historia o en los últimos 30 años en Chile, y que esta intervención desde lo social comunitario, si bien tiene un aspecto médico-sanitario, también tiene un aspecto muy relevante social y comunitario finalmente, ¿no? Y que debemos también pensar en estrategias que aborden elementos que van desde lo económico, pero también desde el impacto que ha tenido la pandemia en términos psicológicos, emocionales, de crisis para las personas y para las mismas familias. Y cómo hacemos ese tránsito cuando nosotros operamos lo cotidiano de la intervención social desde el territorio y hoy día nos tenemos que desplazar hacia otros espacios que no necesariamente son el territorio, ¿no? La intervención social parte con la mirada del territorio, pero hoy día nos obliga a encontrarnos con las comunidades en otros espacios que no son necesariamente el territorio, ¿no? Una de las cosas que nos diferencia probablemente a los profesionales del área social con otros profesionales dice relación con nuestra presencia corporal en el territorio, ¿no? Es decir, el territorio es el espacio en donde se construye, se vive y se levanta colectivamente la intervención social, se camina, se conoce, se reconoce, y cómo hoy día también nos vemos impulsados a salir de esa lógica de presencialidad en el territorio para poder ir adoptando otras formas de trabajo a nivel de dinamización sociocomunitaria, ¿no? ¿Cómo nos vemos desde ahí? Y aquí, si podía avanzar un poco, Pau, hasta un diagrama que está un poquito más adelante. Ahí. Cómo desde ahí también un poco mi idea aquí es organizar todo como este conjunto de acciones que yo les venía contando, que me parece que son muy, muy relevantes para poder pensar en espacios de dinamización sociocomunitaria, ¿no? Y debiésemos a lo mejor pensar también esta estrategia desde dos fases o de dos momentos, ¿no? Primero, un primer momento que dice relación con la prevención y que nos obliga a mirar y a pensar ciertas regulaciones y protocolos que tienen que estar a la base de cualquier intervención, y que hoy día también incorporen la mirada o el contexto sanitario en el cual nos encontramos, la información y la educación, la organización y la promoción y la investigación como elementos centrales, ¿no? Y hay otra fase o otro ámbito que dice relación también con aquellas
territorios o familias que se han visto más fuerte afectadas por los efectos de la pandemia, y que hoy día presentan casos activos de contagio, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo también que desarrollar desde el espacio local comunitario, que tiene que ver con la detección, con la atención, con el aislamiento, y cómo eso también de alguna medida va a implicar que todas esas familias que hoy día se encuentran en esta situación de aislamiento social, en algún momento van a tener que reencontrarse en este espacio comunitario. ¿Y cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo ayudamos para ese tránsito? Eso se puede hacer desde diferentes esferas, a través de la implementación de medidas, a través de visualizar el efecto que han tenido las medidas en la población en general y en las comunidades, el cómo esto también necesariamente nos lleva al surgimiento de nuevas situaciones, problemas, y cómo desde la intervención social entonces vamos generando ciertas estrategias para abordar estas nuevas situaciones, problemas que emergen de este contexto, pero que también dicen mucha relación con las particularidades de cada uno de los territorios, y cómo cada territorio y cada comunidad ha vivido también este contexto de crisis social, de pandemia, en el cual hemos estado inmersos. ¿Qué me parece importante entonces desde ahí? Decirles que la dinamización comunitaria tiene un papel clave, finalmente, y teniendo todas estas consideraciones como a la base, primero porque permite ofrecer información a la población sobre planes, actuaciones, medidas, restricciones o programas que se lleven a cabo en relación a la situación de pandemia y que afecten directamente la vida en el espacio familiar y en el espacio comunitario, ¿no? Lo segundo, permite programar, organizar y evaluar intervenciones sociales que ayuden a la población a estar informado y a recibir atención oportuna frente a ciertas necesidades que se puedan ir presentando. También la dinamización comunitaria permite desarrollar un análisis de las necesidades de las personas, donde se diagnostique, donde se identifiquen y donde se intervenga a partir del reconocimiento de esa necesidad que se da en el espacio territorial. Y para que eso pueda ser carne, que en realidad tenga sentido, cualquier espacio de dinamización sociocomunitaria debe considerar un diagnóstico inicial, ¿no? Un diagnóstico que permita reconocer esas necesidades, que permita poner en común las opiniones de las personas que conviven en un mismo espacio comunitario, para que finalmente la respuesta que se dé a través del proceso de dinamización sea una respuesta efectiva a esas necesidades. Otro elemento importante es que la dinamización sociocomunitaria ha permitido la atención a los colectivos más vulnerables, porque probablemente son los que han demandado más atención, quizás desde una lógica más asistencial en un primer momento, pero también desde una lógica más centrada en la participación, en la promoción de derechos también. Si bien la pandemia sabemos que ha desencadenado una crisis sanitaria, una crisis económica, perdón, sin precedentes, quienes probablemente se han visto más afectados son las personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y todos aquellos que sin encontrarse quizá en una situación de vulnerabilidad se vieron afectados porque se quedaron sin trabajo, porque se generó una crisis a nivel familiar, porque se desencadenó situaciones de violencia al interior de la familia, porque se presentaron situaciones de hacinamiento, de falta de convivencia, como también la pandemia afecta en términos de la dinámica de la familia y cómo esa dinámica familiar afectada también tiene una traducción en el espacio comunitario, ¿no? Por tanto, la dinamización comunitaria ejerce un papel fundamental, sin duda, para aquella población que es más vulnerable, porque permite ofrecer asistencia en un primer momento, porque permite ofrecer colaboración, porque también a través de esa primera entrada que tiene que ver con una mirada más asistencial, podemos propiciar espacios de participación que finalmente permitan a esas personas y a esas comunidades resignificar el contexto, resignificar sus propias necesidades, y cómo estas mismas necesidades dicen relación con la crisis sanitaria o con elementos propios y particulares del territorio, de las relaciones que se dan
en los espacios territoriales que las personas habitan. Y desde ahí entonces, Paola, si podí pasar, hay otro más adelante. Y de ahí entonces hay 3 ejes de acción que me parece que también son súper relevantes de considerar al momento de pensar en intervenciones de dinamización comunitaria. Uno, a la base está la participación, sin duda, que es importante propiciar los espacios de participación, de conversación, de poder confluir en un mismo espacio ideas, pensamientos, anhelos de un espacio comunitario, de personas que conviven en un espacio comunitario. El segundo elemento dice relación con la promoción y protección de derechos, cómo esto también posibilita que pensemos y miremos los derechos también como un bien social, que se deben cuidar, que son derechos que son de todos, que los derechos también se viven en el espacio comunitario, también se cuidan en el espacio comunitario, que también es importante hacernos cargo de lo que le está pasando a un otro que convive en un mismo territorio conmigo. Cómo promocionamos desde ahí una lógica de garantía de derechos. Y finalmente, un elemento que me parece que también es uno de los más relevantes, es la revinculación, que lo que va a hacer es evitar el aislamiento social. Porque hoy día el contexto de pandemia lo que ha hecho es aislar socialmente a los territorios, aislar socialmente a las familias, y no solo los niños se tienen que revincular con la escuela, tenemos que revincularnos con la plaza, con los espacios comunitarios, con la convivencia entre el grupo de pares, con reencontrarnos con nuestras familias. O sea, la palabra revinculación hoy día adquiere un sentido súper importante también en la lógica de lo comunitario, porque permite, sin duda, de alguna manera, que el impacto de la pandemia no sea tan profundo, ¿no? Cuando nos sentimos acompañados, viviendo una problemática a lo mejor que ha tenido efectos muy profundos, pero es súper distinto vivirla desde el aislamiento social a vivirla desde una lógica de compartir comunitariamente ese mismo sentir, ¿no? Entonces, me parece que ese concepto de revinculación es súper clave al momento de pensar en espacios de dinamización. ¿Qué otros ejes de acción son súper relevantes también a considerar? Bueno, trabajar siempre la participación como un elemento transversal, no solo que favorezca el ejercicio de la ciudadanía activa, sino que también permita dos cosas fundamentales. Uno, el fortalecimiento de redes a nivel institucional y comunitario, como yo les decía, para la promoción y promoción de derechos. Diagnosticar y reconocer las dinámicas territoriales y su relación con el acceso a derechos sociales primordiales. O sea, cómo hoy día el reconocimiento de esas dinámicas territoriales también nos va a permitir y poder identificar cuáles son las brechas respecto al acceso a ciertos derechos sociales primordiales. ¿Qué está pasando en las comunidades con el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda? Que probablemente son los 3 ámbitos que se han visto mayormente afectados por este proceso de pandemia también, ¿no? La existencia de redes de apoyo, de protección local, los vínculos solidarios, son elementos súper relevantes a la hora también de pensar en cómo hacemos esta inserción en lo territorial desde lo comunitario. Y como tercer elemento, la utilización de herramientas digitales, ¿no? Hoy día es una realidad con la cual convivimos, hacer que este uso de las herramientas digitales sea amigable para convocar actividades, a espacios de información, a encuentros, a espacios de participación, a poder en conjunto a través del uso de estas herramientas digitales resignificar lo comunitario, levantar propuestas y finalmente hacer un análisis de la realidad social y de las problemáticas sociales que enfrentan los propios individuos, ¿no? Las herramientas digitales hoy día nos permiten, nos entregan una batería de recursos también para poder desarrollar intervenciones que tengan sentido, que sean de calidad, que no pierdan
situándonos en este espacio nuevo, es muy relevante también instruirnos respecto a cómo utilizamos de mejor manera y le sacamos mejor provecho también a estas mismas herramientas digitales. ¿Y en qué se traducen finalmente estos tres componentes o ejes de acción? Primero, en considerar que siempre es importante y relevante el reconocimiento y el despliegue en el territorio, ¿no? Y cuando decimos reconocimiento, dice relación con empaparnos de la realidad del territorio, diagnosticar las necesidades que existen en el territorio, desplegarnos en el territorio, conocer las redes que hay dentro del territorio, cómo funciona la institucionalidad, lo formal y lo informal, las organizaciones. Todo eso es súper relevante a la hora también de pensar en acercarnos y desarrollar intervenciones de carácter comunitario. Otro elemento muy importante es convocar a personas y actores claves que se desenvuelvan en el espacio territorial y que sean como actores sociales, movilizadores y potencializadores de otros y de la participación de otros, ¿no? Como también hay personas claves en cada uno de los territorios donde nosotros trabajamos que también movilizan, que también convocan, que también nos ayudan a reconocer la realidad del mismo territorio. ¿Cómo convocamos y hacemos que esos actores claves también se sientan parte de los procesos? Instalación y configuración en y desde los espacios comunitarios o públicos, ¿sí? También entender que el dispositivo institucional que existe dentro de los territorios tiene que ser parte de una red de protección local y entenderlo como un aliado también, ¿no? Cómo podemos de alguna manera vincularnos y desarrollar acciones colaborativas también en pos de una mejora de las condiciones de vida de las personas que viven en ese territorio, si bien considerando aquellos insumos o espacios de carácter comunitario, pero también de toda la institucionalidad pública que está presente en cada uno de los territorios. Y ahí el actor clave siempre va a ser el municipio, ¿no? Que debiese ser quien congrega y de alguna manera aglutina todas las prestaciones de servicios sociales, de asistencia social hacia la comunidad. La promoción de la participación, el protagonismo, la actoría social, el desarrollo de espacios que permitan la promoción y protección de derechos, y ahí especialmente y con especial atención en aquellas actividades referidas al abordaje de problemáticas vinculadas con niños, niñas y adolescentes, y su importancia y el rol que ellos tienen dentro de sus propias comunidades, impactar en las interacciones que se construyen y significan en el territorio, y ahí también desde una lógica que va desde las personas, los actores sociales, los actores institucionales, las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, visualizar alternativas para aumentar los recursos, tanto propios como externos. Yo les decía, la intervención de carácter comunitario también requiere de una batería de recursos importantes, también requiere no solo la participación, ¿no? Que es muy importante, la participación de la comunidad, la disposición de los profesionales a desarrollar un trabajo comunitario, pero también sin duda requiere recursos. Y para eso la búsqueda de recursos, tanto propios como externos, es fundamental para sostener en el tiempo procesos de dinamización sociocomunitaria. Y como último elemento, fortalecer la integración social y siempre considerar como un elemento importante al momento de diseñar las actividades comunitarias el intercambio intergeneracional de experiencias. Eso pareciera ser que es una clave, por lo menos a mí, dentro de las intervenciones que a mí me ha tocado realizar, ha sido súper potente lo que nos ha pasado al momento de desarrollar acciones que tengan como componente el intercambio intergeneracional, por ejemplo, entre niños y adultos mayores, que reconozcan la historia de un barrio, por ejemplo, o que reconstruyan de manera conjunta la historia de un territorio. Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje también de cómo se nutre intergeneracionalmente la acción, y me parece que también es importante considerarlo, ¿no? Cuando hablamos como de esta separación por rango etario, no necesariamente tiene que ver con que segmentemos el desarrollo de la actividad, sino más bien que busquemos objetivos que puedan ser comunes
a estos diferentes rangos etarios y que nos permitan efectivamente desarrollar estos intercambios intergeneracionales. Y desde ahí, a medida que en mi caso he ido desarrollando estos procesos de dinamización sociocomunitaria, he ido mirando también que existen ciertas como fases, ¿no? Ciertos momentos que a lo mejor nos ayudan a poder ir organizando de mejor manera la acción o el desarrollo de ciertas dinamizaciones comunitarias. Y que no lo digo yo, también lo dice la literatura especializada en participación y en trabajo comunitario, que debiésemos organizar un plan de trabajo al momento de pensar también en un proceso de dinamización comunitaria que va desde la inserción territorial como primer paso, ¿no? Importante, y cómo esto también de alguna manera se pone en contexto con la crisis, con la pandemia, con el uso de tecnología. O sea, esto que antes lo hacíamos en presencia en el territorio, hoy día muchas veces lo hemos tenido que reemplazar con presencia a través de medios digitales, de encuentros virtuales, de reuniones por Zoom, pero en el fondo es como una lógica y una estructura común que de alguna manera nos permite llegar a un resultado, ¿no? Lo primero a considerar en esa lógica es la inserción territorial, favorecer la inserción en el territorio, desarrollar acciones que permitan la identificación y alianza con otros actores presentes en el territorio, que faciliten y que sean estratégicos para poder pensar en un proceso de dinamización sociocomunitaria. Y eso tiene que tener un tiempo, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo de conocer a la comunidad, de conocer a las personas que están ahí, de reconocer sus necesidades, de poder levantar a lo mejor ciertos espacios de participación donde ellos puedan de alguna manera poner en común aquellas situaciones que son más complejas, aquellas necesidades, aquellos puntos en común también, aquellos facilitadores. La inserción territorial también tiene que ver con ese reconocimiento, ¿no? Del espacio territorial, de los actores que están ahí, de quienes participan, que moviliza también esa participación. Una segunda etapa dice relación con el diagnóstico participativo, y siempre debiésemos prever el desarrollo de un diagnóstico, ¿no? Que de alguna manera concentre todo aquello que vamos identificando como características de la comunidad en relación a sus principales problemáticas, de las principales propuestas que surgen también desde la comunidad. Finalmente, lo que nos permite el diagnóstico participativo es levantar información que tiene un sentido y un fin, que es la co-construcción de un plan de acción estratégico, y estratégico en el sentido que recoge las demandas de quienes viven en el territorio, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la inserción territorial, desarrollamos el diagnóstico participativo, debiésemos desarrollar también un plan de acción comunitaria, un plan de dinamización sociocomunitaria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Al momento de plantearnos un espacio de intervención con una lógica comunitaria, ¿qué es lo que queremos lograr como objetivo, ¿no? Y que este objetivo también esté puesto en común y sea validado por la propia comunidad. Porque finalmente serán ellos los que priorizarán y seleccionarán aquellas acciones que les hacen más sentido y con las cuales vamos a partir también desarrollando ciertas intervenciones en el espacio comunitario. Y luego que elaboramos este plan de acción comunitario, debiésemos ejecutarlo, es decir, implementar las líneas estratégicas, las actividades, todas las acciones que nos hemos propuesto en este plan, en la temporalidad que requiera también. Estos procesos debiesen ser procesos, son procesos de largo aliento, ¿no? Hay que darse tiempo para insertarse territorialmente, para levantar un diagnóstico que sea pertinente, para elaborar un plan de acción que sea coherente con las necesidades de la comunidad. Y hacia el final del proceso debiésemos hacer una evaluación y cierre de la intervención, siempre considerando también que esa evaluación debe estar fundamentada y basada en un proceso participativo que permita también a los actores de la comunidad, a la propia comunidad,
dar cuenta de cómo ha sido el proceso, cuáles han sido los resultados y qué cosas se podrían mejorar también, ¿no? Entonces, en esa lógica, cada una de estas etapas también va a requerir el desarrollo de ciertas acciones. Cada una de estas etapas hoy día también se cuestiona en un contexto de pandemia, en un contexto digital. Entonces, ¿cómo hacer también que estos procesos de dinamización comunitaria tengan sentido, que sean adecuados, que sean pertinentes? Tiene relación también con conocer. Por eso es tan relevante lo primero, ¿no? El cómo nos insertamos y cómo reconocemos la realidad del territorio y de la comunidad. Porque probablemente eso nos va a dar la clave de qué tipo de actividades y qué tipo de acciones hacen más sentido respecto a las características de aquellas personas y de aquella comunidad. ¿Cuál ha sido la clave, por lo menos en lo que a mí me ha tocado desarrollar cuando hemos hecho procesos de dinamización sociocomunitaria? Tiene que ver con las redes. Y cómo las redes finalmente las redes comunitarias son estructuras de colaboración que permiten gestionar un bien o un problema común, en este caso y en específico, todas las problemáticas que emergieron a partir de la crisis sanitaria por el COVID, ¿no? Y estas redes comunitarias pueden estar conformadas por las personas que viven en la comunidad, evidentemente, pero también por los profesionales que trabajan en el territorio, que están presentes en el territorio, por la diversidad de personas que conviven también, espacios sociales, instituciones que están de alguna manera desarrollando acciones también en el territorio, y cómo podemos a partir de ese trabajo complementario desarrollar una red comunitaria solidaria que nos permita sostener procesos de dinamización en el tiempo. En mi experiencia, casi siempre las organizaciones del territorio son quienes impulsan, ¿no? el desarrollo de estas redes comunitarias, porque tienen muchas veces un papel muy activo en la convocatoria, en la colaboración, en la misma dinamización de los espacios, en la distribución de la información. ¿Y cuál sería finalmente la fortaleza de trabajar desde esta lógica de las redes comunitarias? Primero que se sitúan desde una mirada de la inclusividad, porque lo que se busca es que en estas suertes de colectivos de red comunitaria se puedan incorporar los diversos actores que están presentes en un territorio, los profesionales, los grupos sociales, todo aquel que quiera participar y se interese por desarrollar ciertas actividades en pos de una mejora, ¿cierto?, de la calidad de vida o de un objetivo común o del que sea que nos hayamos puesto con el proceso. Y también porque nos permiten tener más opciones de oferta a nivel de, y fortalecer finalmente un sistema de protección a nivel local, ¿no? Al momento de conectarnos con otras organizaciones también sumamos recursos distintos, sumamos posibilidades de hacer trabajos colaborativos, de tener miradas distintas de una misma problemática, de mantenernos informados de lo que está pasando en el territorio. Y por cierto que las redes comunitarias en eso son un factor que potencia el trabajo de dinamización. Por cierto, entonces, las redes comunitarias son esenciales para el manejo de la crisis social y sanitaria. Hay muchos organismos internacionales que han señalado la importancia de las redes de colaboración comunitarias para contrarrestar los efectos de la pandemia. En ese sentido, la OMS señala que las redes disminuyen la transmisión de la infección, como el impacto social asociado, pues brindan apoyo, reparto de responsabilidades y puesta en común de recursos. Es importante también reconocer que las redes comunitarias garantizan el que se desarrollen espacios de comunicación proactiva, nos permiten un mayor alcance de las intervenciones, permitiendo abarcar espacios del territorio, de la población, que muchas veces son de difícil acceso, de una manera más eficaz. Y finalmente las redes también nos permiten trabajar sobre ciertas dimensiones o sobre ciertos ámbitos que nos ha ido dejando la pandemia en este contexto sociocomunitario. ¿Cuáles serían entonces los pasos para poner en marcha las redes comunitarias? Organizarse
identificar, planificar, actuar y evaluar. Serían como los conceptos clave al momento de desarrollar un trabajo en red. Y qué es lo que qué necesidades nos permiten cubrir en un contexto de crisis sanitaria un trabajo articulado de dinamización sociocomunitaria a través de las redes, la transmisión de información, los recursos activos de la comunidad, protegernos frente al estigma que existe en algunos territorios, rastreo de necesidades en contextos cambiantes, acompañamiento emocional, cuidados de la infancia, cobertura de necesidades básicas, identificación de personas y grupos vulnerables, nos permite también la identificación de barreras de acceso a información, prevención, detección de casos, contactos, cuidado, apoyo en cuarentena, facilitar los tratamientos, que las comunidades también se hagan cargo de sus personas que tienen a lo mejor más dificultades o que se visualizan como más vulnerables frente a este contexto. Es decir, las redes son virtuosas para el desarrollo también de un trabajo que tenga sentido y que sea también importante en el sentido de poder potenciar todo aquello que desde la comunidad parece importante también. Algunos de los elementos que se han podido levantar y que a mí me ha tocado mirar como más de cerca, bueno, todo lo que tiene que ver con el surgimiento de las ollas comunes, que también surgen de una necesidad de las mismas comunidades de organizarse, de generar ciertas acciones de colaboración y solidaridad, como también hay toda una orgánica que va desde la participación de los vecinos interesados en desarrollar acciones de solidaridad con una lógica de bien común, pero que también posibilitan el encuentro y desarrollo de otras acciones, ¿no? No es solo la olla común, el comedor solidario, el espacio de encuentro, es la conversación que se desarrolla en ese espacio, es la posibilidad de encontrarse con el vecino, de reconocer que hay necesidades compartidas. Ha sido clave, ¿no? La organización también en términos territoriales y cómo los mismos vecinos, las mismas comunidades han ido haciendo frente a estos escenarios adversos que nos pone la misma crisis sanitaria. Y uno de los ejemplos más claros pudiese ser toda la orgánica que se desarrolla a partir de las ollas comunes y de lo que eso provoca como impacto en el espacio territorial, ¿no? Cómo a partir también de ese encuentro se desarrollan otro tipo de actividades y puede ser un espacio súper propicio para poder hacer el proceso de dinamización comunitaria porque nos permite conocer cómo se organiza el territorio, quiénes son las personas que están participando, porque alrededor de esa misma actividad se desarrollan otras actividades. Hoy día también que, como yo les decía, tenemos menos restricciones respecto a la movilidad y hay más posibilidades de encontrarse en el espacio público, en el espacio compartido de la comunidad, como también pensamos retomar estas actividades, considerando todos estos elementos de contexto, pero como también esto que yo les decía de revincularnos, ¿no? Yo creo que a todos nos va a pasar en cierta medida que nos vamos a tener que revincular con ciertos espacios que quedaron como suspendidos en el tiempo, probablemente producto de la situación de pandemia. Pero cómo también hacemos ese ejercicio compartido con otro, ¿sí? Y cómo también las mismas comunidades se organizan para desarrollar respuestas que son pertinentes a sus propias necesidades. Otro tipo de actividad que me ha tocado conocer son los encuentros vecinales que se han desarrollado en diversas comunas y que buscan un poco conocer cuáles han sido los impactos de la pandemia y de la crisis social en el espacio vecinal, ¿no? Cómo nos sentamos un grupo de vecinos a conversar respecto a lo que nos está pasando, a cuáles serían las posibles alternativas de solución, cómo podemos de alguna manera ayudar, por ejemplo, a aquellos adultos mayores que quedaron solos, aislados socialmente, también producto de la pandemia, que son parte de la comunidad, y cómo eso lo hacemos sentándonos como vecinos
en una mesa, tomando once, compartiendo un espacio, un malón vecinal, y cómo eso también nos permite mirarnos y encontrar cuáles son esos puntos comunes, ¿no? Hay muchas actividades de encuentros vecinales, de malones comunitarios. Hay otra actividad que me tocó conocer, que es el taller de manualidad intercultural, también pensando en el impacto, como yo les decía anteriormente, que ha tenido la migración y cómo eso ha modificado también las estructuras, las costumbres, la convivencia al interior de los barrios, cómo eso se pone en común también, cómo eso nos permite fortalecernos también con una identidad, cómo vamos adquiriendo elementos de otras culturas también para ir fortaleciendo nuestra propia identidad barrial, y cómo eso se pone en común a través de espacios de intervención grupal, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, lo que más nos ha resultado es desarrollar actividades grupales que tengan un sentido, que busquen un objetivo, que desplieguen ciertas acciones a nivel comunitario, pero que luego se transformen en actividades en un espacio más amplio, ¿no? Partir también quizá pensando en una dinamización comunitaria que apueste por una lógica más grupal en un primer momento, para luego desplegar acciones a nivel territorial que sean más amplias. Todos los espacios virtuales que se han desarrollado de participación a través de plataformas digitales, de Zoom, de Facebook, de Instagram, ¿sí? Sobre todo considerando las personas que son más jóvenes y que tienen un manejo probablemente mucho más, que no es de usuarios, sino que es mucho más avanzado también, de estas mismas plataformas, y cómo el uso de estas plataformas también nos permite entregar contenido, nos permite comunicar, nos permite encontrarnos. En el caso de uno de los programas que yo veo, que es el Abriendo Caminos, que es para hijos de personas privadas de libertad, una de las cosas que más nos ha resultado en términos de intervención son los talleres grupales a través de Zoom. Los talleres grupales donde se convoca a las cuidadoras, donde se convoca a los adolescentes, y en donde nos ponemos de acuerdo con los participantes en ciertos elementos que son comunes, organizamos ciertas actividades para luego desplegarlas en este espacio más amplio, más comunitario, más territorial. Pero en el fondo también eso nos ha obligado a que desde la lógica del acompañamiento psicosocial, el uso del espacio virtual también sea un elemento a considerar en la misma intervención. O sea, hoy día parte de las acciones que desarrollan los equipos psicosociales tienen que ver también con muchas veces generar espacios de ayuda, de educación respecto al manejo de redes, de las cuidadoras, y sobre todo en este espacio educativo, ¿no? que probablemente es lo que a muchas de las familias las tenía muy conflictuadas, el no tener a lo mejor los tiempos para acompañar a los niños en las clases, en sentarse frente a un computador, o no tener derechamente los recursos tecnológicos para poder hacer eso. También ha sido algo que ha ido como de alguna manera tensionando el acompañamiento psicosocial, y son temáticas emergentes que no estaban consideradas en la traza inicial de acompañamiento, pero que hoy día se suman porque son elementos de contexto. Entonces, como también nosotros tenemos la flexibilidad como profesionales del área social de ir incorporando esos elementos de contexto a nuestras prácticas de acompañamiento, de trabajo, de dinamización o de intervención social en general. Otra experiencia, el taller de música intercultural para jóvenes, el yoga intercultural e intergeneracional, la escuela creativa, el cine al aire libre, que también son actividades que se han podido ir desplegando hoy día que tenemos más acceso a ciertos encuentros donde haya foros más grandes también. El grupo de encuentro Madres Interculturales, el taller de juego y creatividad para niñas y niños, taller de creación de agentes antirrumores, que esa es una experiencia súper entretenida porque como también todo esto de la pandemia, de la enfermedad, fue generando como una serie de rumores en las comunidades, ¿no? Como en un principio había mucho temor respecto a los efectos del contagio, del mismo COVID, de los que están vacunados, de los que no, y cómo eso también va generando una suerte de conversación entre los vecinos, y se van levantando ciertas cuestiones
que este taller lo que buscaba era como desarrollar y potenciar ciertos agentes antirrumores que pudieran entregar información a la comunidad para que la opinión respecto a los efectos de la pandemia no se basara en un prejuicio, sino que en información objetiva respecto a lo que efectivamente podía traer la pandemia como efecto. Y la última actividad, cuidar de ti, cuidar de mí, que es un taller que se desarrolló para personas que cuidan familiares, porque otro tema también muy fuerte que se vio muy exacerbado durante este periodo de pandemia y que muchas veces limitó las intervenciones no solo de carácter familiar, individual, sino que también comunitario, tiene que ver con el que muchas familias se tuvieron que hacer cargo de personas que perdieron trabajo, que perdieron movilidad, o personas que son dependientes, adultos mayores, que quizás pre-pandemia había un dispositivo más amplio de atención y colaboración respecto a eso, pero producto del aislamiento social que conlleva la misma pandemia, quedan limitadas esas posibilidades de redes y son muchas las familias que se tienen que hacer cargo de asistir, ¿no?, a otras personas dentro de su familia. Entonces también, cómo eso lo trabajábamos en un contexto comunitario de la importancia del autocuidado y cómo el autocuidado partía por cuidarnos a nosotros como grupo familiar y cómo eso se desplegaba también en un proceso más participativo de escucha y de comunicación entre los vecinos, ¿sí? Estas son algunas de las actividades que a mí me ha tocado participar y desarrollar en estos contextos de dinamización sociocomunitaria. Espero que les haya servido mi experiencia y lo que está puesto aquí. Quedo a disposición de cualquiera de ustedes que quiera profundizar respecto a estas temáticas, generar preguntas, compartir material. Yo creo mucho en esto de generar también comunidades de aprendizaje compartido, y a disposición y al servicio también de ustedes. Yo también soy profe de la Escuela de Trabajo Social de UTLA, así que me parece súper importante también difundir esto. Y como les dije en un momento, el tener siempre a la base esto tan importante de ir fundamentando, de ir escribiendo y de ir dejando evidencia de lo que hacemos desde la intervención social. Yo creo que eso es súper importante porque permite a otros también replicar y que nuestras propias experiencias tengan replicabilidad en otros espacios. Así que eso, me despido. No sé, Paola, si es posible, no hay preguntas, ¿cierto? No hay, pero tal vez si alguien, a propósito de tu última invitación, María José, alguien de las personas acá presentes quiere levantar la mano y contar alguna experiencia de dinamización, yo le puedo dar la voz, le puedo dar la palabra para que pueda hacerlo a viva voz. Sería interesante si alguien quisiera compartir. Es cosa que levante la mano nomás. No, parece que estaban todos muy atentos a tu presentación para aprender y ahora llevar a la práctica. ¿Estás en silencio ahora, María José? Te decía que van a estar disponibles mis datos, mi contacto, por si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que vimos hoy día. Y lo que les decía anteriormente, pues creo mucho en esto de crear comunidades de aprendizaje compartido. Así que está la invitación hecha. Muchas gracias también a la Academia Interdisciplinar de Bienestar por haberme invitado a esta súper interesante actividad. Y eso, me despido. Un beso, un abrazo para todos y muchas gracias.